¿Qué dice el imperialismo yanqui? Divide y vencerás. Y nosotros tenemos que unirnos. El encuentro sindical Nuestra América sirve para unir las fuerzas del movimiento sindical en función de avanzar, que es nuestro objetivo primordial. Yo, para entrar en el tema de Cuba y para explicarle la esencia de lo que está pasando hoy en la Revolución Cubana, tengo que ubicarnos obligatoriamente en antecedentes para poder entender la realidad de hoy. Primero, antes de entrar en los antecedentes, comentarles que hoy en Cuba se han adoptado un grupo de medidas que, si bien son imprescindibles para la Revolución Cubana, poder seguir salvando el socialismo o construyendo el socialismo, son imprescindibles. Las medidas que hoy estamos adoptando, porque si no, no podríamos continuar adelante con el socialismo. Y ustedes van a entender el porqué, algunas de estas razones. Por tanto, hoy en la actualidad, las medidas que se están adoptando son las medidas más difíciles que la Revolución Cubana, que el pueblo cubano y que el movimiento sindical cubano ha tenido que adoptar en 53 años de la Revolución. Fíjense, son las medidas más difíciles para poder seguir construyendo el socialismo. Y yo voy a tratar de darles algunos datos muy rápidos. Hay tres componentes elementales en Cuba que deben tener en cuenta para conocer la realidad cubana. Una, Cuba es invulnerable políticamente. No importa el líder que cometa un error para que reciba su merecido, porque por delante está el pueblo y la Revolución Cubana. Primera cosa, por tanto, hay invulnerabilidad política. En el orden militar hay confianza y hay invulnerabilidad militar. Hace 53 años se trabaja en Cuba en función de prepararse, de la guerra de todo el pueblo, porque hay un imperio que, si decide atacar a Cuba, hay 4 millones de cubanos pronosticados que podemos morir. Sí, es verdad, pero dispuestos a la batalla. Pero la mejor guerra, la guerra que mejor se gana, es la que no se echa. Por tanto, la batalla de nosotros contra el imperialismo yanqui, contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, es una batalla de ideas. Por eso hacemos mucho trabajo político. Por eso el reto de trabajar con los jóvenes y que el Partido Comunista de Cuba incluya a todos para trabajar con todos. No puede dejar nadie a un lado, porque si no, no es una revolución que podría ir hacia adelante, porque desde el 59 y antes del 59 trabajó y hizo la revolución con todos. Y un tercer elemento que quiero que ustedes tengan presente, porque tiene vigencia hoy: si bien tenemos invulnerabilidad militar y política, económicamente la revolución cubana es vulnerable. O sea, nuestra principal debilidad está en el pueblo. ¿Por qué? Porque hemos querido construir una sociedad socialista con todos, la justicia social que se ha querido, pero falta detrás una economía que respalde eso que nosotros queremos en función del pueblo durante estos 50 años. Que para lograr mucho con poco, hemos tenido que ser eficientes, pero llega el momento que para poder seguir adelante en esa construcción del socialismo necesitamos obligatoriamente desarrollar nuestra economía. Por tanto, en Cuba nuestro principal capital son los recursos humanos, son los hombres y mujeres, no son los grandes yacimientos de petróleo, no son las grandes riquezas económicas, sino son los seres humanos. Y ahí está la prioridad en el trabajo de la Revolución Cubana. Ese es un primer bloque de ideas que quería darles. Segundo, para conocer la realidad cubana hoy, tienen que ubicarse en tres cosas. Primero, más de 50 años bloqueados
por el imperialismo yanqui, con una afectación de más de 754.000 millones de dólares como efecto económico tangible, pero hay un efecto intangible, incontable, que es el sufrimiento humano, que de cada 10 cubanos, 7 nacimos ya bloqueados, 7 ya nacimos y conocemos la realidad de ese bloqueo. Sencillamente se entiende que en Estados Unidos no podemos ir a comprar medicamentos y tenemos que ir a China, o la penicilina que le ponemos al pueblo cubano por una infección bacteriana, tenemos que ir a comprar tan distante a otros continentes cuando la tenemos a 90 millas. O la persecución aquí en México, donde no podemos hacer transacciones económicas y podemos hacerlas con un banco. Ayer un amigo mío me decía, por aquí está Menezes, decía, mira, ese banco es el único que ustedes pueden hacer, uno de los únicos que pueden hacer transacciones económicas, porque no lo permite el bloqueo con todo. Y así sucesivamente, y no me detengo ahí. Primer tema que hay que tener también, bloqueo. Segundo, los huracanes, que por encontrarnos en una isla caribeña y el incremento permanente de las aguas de temperatura en determinadas épocas del año, pasan huracanes naturales que afectan al país, y en los últimos 3 años pasaron 3 huracanes que tuvieron una afectación económica del 20% del Producto Interno Bruto del Cuba. Para que tengan una idea, más de 500.000 de viviendas afectadas, y desde el 2010, según los pronósticos que se hicieron para recuperar las afectaciones que dejó el bloqueo, se necesitarían del 2010 al 2016 para recuperarse de la afectación de esos huracanes naturales. Si no existiera ningún huracán más de aquí al 2016, imagínense que eso para nosotros casi sería que imposible, aunque este año 2011 pasamos muy bien y los huracanes naturales nos dejaron un poco tranquilos. Los que no nos dejan tranquilos son los huracanes imperialistas, con ese bloqueo que tratan de minimizar la llamita del socialismo que se quedó encendida cuando Europa fue abajo y cuando el campo socialista fue abajo y cuando el muro de Berlín fue abajo. Y un tercer elemento, la crisis integral del capitalismo. Fíjense, vulnerabilidad económica, bloqueo, o huracanes imperialistas y huracanes naturales, y la crisis internacional. Les pongo 2 ejemplos para que se ubiquen de por qué hoy en la actualidad las medidas que hay que adoptar. En el 2008, la tonelada del níquel, Cuba es productor de níquel. La tonelada del níquel estaba, el valor internacional, la venta de la tonelada, a $50.000 la tonelada. En el 2010, la tonelada de níquel bajó a $8.000. Ustedes se pueden imaginar Cuba, exportadora de níquel, de $50.000 a $8.000. ¿Cómo usted logra planificar su economía a largo plazo de esa forma? Es imposible. Por tanto, llegó el momento de que en Cuba hubo que producir níquel a todo costo, porque había un compromiso internacional. Y usted tiene que decirle que los hermanos que nos dan el crédito y yo tengo que pagarle con níquel, hay que también cumplir con ese compromiso. Por su parte, el azúcar, Cuba era alto productor de azúcar, pero el azúcar entonces comenzó a bajar el precio del azúcar hasta 2 centavos la libra. Hoy está 32 centavos, o en estos días, no tengo el dato de hoy. Por tanto, imagínense Cuba, exportador de níquel y de azúcar, y que estos rubros bajen sus valores para la venta en el exterior. Pero por el contrario, somos altos importadores de petróleo. ¿Y qué pasó en el 2008 con el barril de petróleo? Subió hasta el punto de llegar a más de $120 el barril. Y por su parte somos importadores de una gran factura
manufactura de alimentos para el país, que después se le vende subsidiada al pueblo. Y el alimento, ¿qué pasó con la crisis? Pensábamos que la hiperproducción de medicamentos bajaría los costos, pero fue lo contrario. Subieron el precio de los alimentos. Cuba tiene una factura de alrededor entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales por concepto de importación de alimentos para vendérselos subsidiados a la población. Entonces, se pueden imaginar vulnerabilidad económica, huracanes imperialistas naturales y la crisis económica de los productos que exportamos bajan sus precios y los que importamos suben. Muy sencillo de entender la situación, cómo la crisis afecta al país. Bueno, para ubicarnos en la actualidad de hoy, Cuba se ha propuesto, como hablando de esa vulnerabilidad económica, actualizar el modelo económico para preservar el socialismo, no para entregar la revolución cubana a las transnacionales, ni al imperialismo, ni al capitalismo. Consolidar las conquistas, la salud gratuita, la educación, la seguridad social, el subsidio al deporte, a la cultura. Para que tengan una idea, el año pasado, 2011, el 57% del presupuesto aprobado en el Parlamento cubano fue para estas conquistas. El 57%, eso que dice y pregona el imperio y el capitalismo, que el Estado no tiene que ocuparse de la salud, de la educación, cuando exigen recortes estructurales por préstamo de dinero. No, el Estado cubano, el 57% del presupuesto lo dedica a la salud, la educación, la seguridad social, la cultura, el deporte. Esa es la revolución cubana. No ir a una economía de mercado, una economía que tiene que seguir siendo planificada, pero que incluya al sector estatal, al sector no estatal, pero tiene que seguir siendo planificada. Y dentro del modelo de actualización económica es importante que conozcan lo siguiente. Miren, a todos estos elementos que yo le he dado como problemas que tenemos en nuestro país, hace alrededor de 4 años atrás tuvimos que modificar la ley de seguridad social, la ley 24 de seguridad social, porque la propia revolución ha logrado que las personas en Cuba, las mujeres, vivan 79,8 años, casi 80 años, y los hombres 77, 78 años. Cuando hay países en el mundo donde el SIDA mata, la población tiene nada más una expectativa de vida de 36 años, 40 años. Y hoy, si un niño que nace en Cuba o una niña que nace en Cuba tiene una expectativa de vida para las mujeres de 79,8 y para los hombres de 76 o 77. Pero si usted llega a los 60 años, tiene una expectativa de vida de 20,5 años más. Y si llega a los 80, tiene una expectativa de 5,4 años más. Eso es la revolución cubana, eso es el socialismo. Es imposible lograr eso en otras condiciones. ¿A qué motivó la modificación de la ley 24? ¿Por qué? Porque en Cuba el propio desarrollo de nuestra sociedad conllevó a que las parejas tuvieran menos hijos. Eso es un fenómeno que se da en los países desarrollados. No es lo mismo mi mamá, que tuvo 9 hijos, desde luego no tenía televisor. Tenía que ir a la sesional a ver un televisor colectivo. Ya nosotros lo tenemos ahí en la casa, aunque es un Panda chino, pero bueno.